Con la clase de hoy finalizamos entonces toda la teoría del curso. Vamos con el teorema 1, en el que indica que todos los valores propios de una matriz simétrica son números reales. Pues bien, para demostrar ello, vamos a hacer una demostración bastante cortita, hay que tener en cuenta lo siguiente, y lo voy a hacer al lado derecho. Vamos a suponer que tengo una matriz, vamos a decir, mira, sea una matriz de orden n por n. ¿Ya? Porque claro, para hablar de matriz simétrica, debo considerar que la matriz debe ser cuadrada, porque en caso contrario, no tiene sentido hablar de matriz simétrica, ¿no? Entonces, sea una matriz simétrica. Tal que, vamos a suponer que detrás de esta matriz existe un vector propio, tal que v distinto de 0, ¿sí? Es un vector propio. Es un vector propio asociado a. ¿Ya? Asociado al valor propio lambda. Al valor propio lambda. Bueno, lambda aquí, elemento de K. ¿Ya? Por tanto, ¿qué debe suceder? En este caso debe suceder que la matriz multiplicada por V debe darme como resultado el escalar multiplicado por V. Además, aquí va a entrar en juego el producto interno, ¿sí? Asociado al espacio vectorial en el cual se esté trabajando. Además, el producto interno de la matriz por el vector con el vector, recordemos que al tener una matriz de orden n por n y v, que es un vector en este caso k sub n, es un vector en el espacio enésimo, ¿sí? Euclidiano, pues aquí lo que tendremos será una matriz, perdón, un vector también, ¿sí? De orden n, de manera que se consideran dos vectores de orden n. Pues bien, este producto interno es igual a tomar la matriz y multiplicar por v y sobre ello calcular la transpuesta y esto multiplicar por v, porque claro, vamos a considerar el producto interno usual. ¿Qué sucede cuando tenemos dos vectores sobre los cuales calculamos el producto interno? Pensemos, voy a un ejemplo rápido. El vector en Rn 2,3 y el vector 5, en 5, de hecho los voy a escribir como vectores columna, pero al final esto no tiene ninguna afectación en el producto. 5,2 y el vector 3, menos 1. Para llevar a cabo este producto interno, toman el primer vector, lo podrían transponer, 5 y 2, y el segundo vector lo mantienen tal cual, 3 menos 1. Y luego llevan a cabo el producto, 5 por 3, 15, 2 por menos 1, menos 2, resultado de este producto interno, 13. ¿Ya? Es lo que estamos haciendo con las matrices. Ya para que quede claro entonces lo que estamos haciendo, ¿no? Pues bien. Entonces al final, aplicando la propiedad de la matriz, perdón, de la transpuesta sobre el producto de matrices, en este caso tendremos que esto debe ser igual a la transpuesta de V por la transpuesta de la matriz A y por el vector V. Además, nos preguntamos qué sucede si ahora tomamos el vector y calculamos el producto interno de la matriz por el vector. ¿Sí? Pues bien, esto será igual a el vector producto interno lambda por v. ¿Por qué razón? Porque estamos asumiendo que a por v es igual a lambda veces v. ¿Sí? Es igual a lambda veces v. Pues bien, teniendo en cuenta que lambda se encuentra multiplicando al vector, ¿sí?, en la segunda entrada, ¿esto qué va a ser igual?
al conjugado de lambda por la norma de v, ¿sí?, al cuadrado. ¿Ya? En la expresión anterior también nosotros podíamos considerar aquello y decir, a ver, si bien sabemos que este producto adquiere esta forma, también hay que tener en cuenta que a por v tiene su equivalente, que es lambda por v. Esto por v, ¿sí? De manera que puedo aplicar la propiedad de homogeneidad. Al final, lo que voy a tener aquí será lambda que multiplica a la norma de vector al cuadrado. ¿Ya? Pues bien, estas dos expresiones deberían ser iguales. Y ustedes preguntarán, ¿por qué razón? Fíjense, nos centramos en esta expresión intermedia. Si el desarrollo lo realizamos haciendo uso de las matrices, vemos que vamos a obtener el vector v transpuesto por la matriz transpuesta y por el vector u. Claro, si realizo nuevamente el producto acá, considerando las matrices, me voy por aquí. Me va a quedar el vector v por la matriz A y por el vector v. Es lo que me va a quedar. La pregunta es, ¿estas dos expresiones que están encerradas en rojo son iguales? Claro que sí, porque partimos, ¿sí?, de la premisa que la matriz es simétrica. Por tanto, A es igual a su transpuesta, de manera que estas dos expresiones son exactamente las mismas. ¿Ya? A raíz de esto, estas dos expresiones son equivalentes, también deben ser iguales. ¿De dónde? ¿Qué se va a concluir? De donde lo que se va a concluir es que lambda va a ser igual al conjugado de lambda. ¿Sí? Y claro, para que esto suceda, la única posibilidad para que el conjugado de lambda sea igual a lambda, ¿sí?, la única posibilidad que existe es que lambda sea un número real. Porque en caso contrario, si lambda es un complejo, no puede darse tal igualdad. ¿Sí? Con eso, entonces queda demostrado que detrás de una matriz simétrica, todos los valores propios son números reales. El teorema 2 nos dice, si una matriz es simétrica, los vectores propios correspondientes a valores propios distintos a son ortogonales. ¿Ya? Esta parte es muy importante también. No vamos a realizar la demostración. Bueno, un bosquejo de la demostración. Vamos a hacer a continuación. Lo voy a hacer por acá antes del ejemplo, ¿ya? Y luego vemos el ejemplo. Demostración teorema 2. Ya. Entonces vamos a suponer, aquí suponemos que lambda 1 y lambda 2 son valores propios de la matriz A de A distintos. Sí, vamos a suponer que tengo estos dos valores propios y son distintos. Además, v sub 1 y v sub 2 son vectores propios, son los vectores propios correspondientes. ¿Sí? Son los vectores propios correspondientes. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? Nuevamente de qué sucede con el producto interno, en este caso de la matriz A por el vector v sub 1, producto interno con el vector v sub 2. Pues aquí lo que vamos a obtener como
v sub 1 es un vector propio asociado a lambda sub 1, el producto de A por v sub 1 me va a dar como resultado un lambda sub 1 por v sub 1, producto interno con v sub 2. ¿Ya? De manera que aquí lo que voy a obtener será lambda sub 1 por la propiedad de homogeneidad, que multiplica al producto interno de v sub 1 con v sub 2. Por otro lado, me pregunto a qué será igual ahora el producto de v sub 1 con la matriz A, producto con v sub 2. Bueno, aquí lo que vamos a obtener será el producto interno de v sub 1, ¿sí?, con lambda sub 2 por v sub 2. Y esto va a ser igual a lambda sub 2, producto interno de v sub 1 con v sub 2. Y claro, aquí me dirán ustedes, ¿y por qué no colocamos el conjugado sobre lambda? Recordemos el teorema 1. ¿Sí? Al tener matrices simétricas, ya está asegurado que todos sus valores propios son reales, de manera que no hace sentido colocar aquí el conjugado. ¿Estamos? Pues bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de aquí? Tenemos que, fíjense, llegamos hasta este punto, y vemos, por lo mostrado en el teorema anterior, por lo mostrado en el teorema anterior, ¿sí?, estas dos expresiones deben ser iguales, ¿sí?, por lo que justamente vimos en el teorema anterior, ¿no?, en el que consideramos, miren, el producto de A por el vector, y el producto interno por el vector, y también el producto interno del vector por la matriz multiplicada por el vector. Estas dos expresiones son iguales, ¿ya? Pues bien, en este caso, claro, aquí a considerar que tendríamos el producto interno de la matriz A por v sub 1 y por v sub 2. Esto debe ser igual al producto interno de v sub 1 por la matriz y por v sub 2. Porque detrás de este producto interno, ¿qué tendríamos? Tendríamos la transpuesta de v sub 1 por la matriz A transpuesta y por el vector v sub 2, pero recordemos que A es simétrica. Al final también será igual a v sub 1 transpuesta por A y por v sub 2. Y claro, estas son las respectivas expresiones cuando se desarrollan estos productos. De ahí la igualdad. ¿Ya? ¿De dónde? Si estos dos productos coinciden, pues las expresiones que obtuvimos anteriormente también deben coincidir. De manera que lambda sub 1, producto de v sub 1 con v sub 2, esto tendría que ser igual a lambda sub 2, producto de v sub 1 con v sub 2. ¿Ya? Recordemos que detrás del producto interno, el resultado que nos arroja es simplemente un número, un escalar. De manera que de ambos lados de esta igualdad tenemos productos de escalares. ¿Ya? Puedo colocar pues, todas estas expresiones de un solo lado, de manera que llevo a lo siguiente. Lambda sub 1 menos lambda sub 2, producto con lambda sub 1, perdón, con v sub 1 y v sub 2, y esto debe ser igual a 0. ¿Ya? ¿Qué tengo en este punto? Pues tengo que el producto de dos números da como resultado el 0. ¿Sí? Da como resultado el 0. Pues para llegar a dicha igualdad, o bien los escalares son iguales a 0, o bien el producto interno es igual a 0. Pero aquí sucede algo, que este producto interno, ¿sí?, no puede ser igual a 0, debe ser distinto de 0. ¿Por qué razón? Primero, tenemos vectores propios. Los vectores propios, ¿sí?, son distintos del elemento nulo. Por otro lado, la hipótesis que manejamos es que, miren, los valores propios son distintos. Si esto conectamos con uno de los teoremas que vimos en las clases pasadas, ¿qué sucede con los vectores propios? Los vectores propios también son distintos.
¿sí? Por tal razón, su producto interno no puede ser, en este caso, 0. Perdón. Los valores acá, los valores propios son distintos, por tanto, su diferencia debe ser distinta de 0. ¿Esto a qué me lleva? A que la única posibilidad sea que el producto interno de esos dos vectores sea igual a 0. ¿Sí? Y claro, ¿qué sucede cuando el producto interno de dos vectores es igual a 0? Pues tenemos vectores ortogonales. Aquí, es decir, v sub 1 y v sub 2 son ortogonales. ¿Ya? Entonces, esto lo vuelve interesante a la diagonalización de matrices simétricas, porque por un lado, el teorema 1 me garantiza que las raíces van a ser reales, y el teorema 2 me asegura que los vectores propios son ortogonales entre sí. Vamos con el ejemplo 1. Dice, considera la matriz simétrica A, en donde es una matriz de orden 2 por 2, todos sus elementos son iguales a 2, el valor propio, lambda sub 1 es igual a 0, y tiene al vector de coordenadas menos 1, 1 como vector propio asociado. Mientras que el valor propio, lambda sub 2 igual a 4, tiene el vector de coordenadas 1, 1 como vector propio asociado. Notemos que por el producto interno usual, ¿sí? El producto de los dos vectores propios da como resultado 0. De manera que esos dos vectores son ortogonales. Vamos por acá a la proposición 3. Dice, mira, una matriz, este es un recordérrimo, ¿no? Porque este tipo de matrices ya se lo vio en el primer capítulo que estudiamos en este curso. Una matriz de orden n por n es ortogonal, es decir, su transpuesta es igual a la inversa, si, solo si, todas las filas y todas las columnas de la matriz forman un conjunto ortonormal de vectores en Rn. Es decir, la característica principal de una matriz ortogonal es que internamente en sus filas y en sus columnas se encuentran vectores, ¿sí?, ortonormales. El teorema 4, ¿qué es lo que me dice? Bueno, en esta parte incluso, a ver, podríamos hacer una demostración. No, creo que más adelante. El teorema 4 me dice, si una matriz de orden n por n es simétrica, entonces existe una matriz ortogonal P, tal que la inversa de P por la matriz A y por P va a dar como resultado una matriz D, donde esta última es una matriz diagonal. Los valores propios de A están sobre la diagonal principal de D. Este teorema 4 nos está indicando que toda matriz simétrica es diagonalizable y es diagonalizable ortogonalmente. ¿Ya? Como vimos en los teoremas anteriores, toda matriz simétrica tiene valores reales y adicionalmente los vectores propios de una matriz simétrica son ortogonales. ¿Sí? Y claro, si son ortogonales, los vectores yo puedo ortonormalizarlos, ¿sí? Porque bastaría con tomar el vector y calcular la norma y al final tomar el vector y dividir para dicha norma para ortonormalizar los vectores. Y ya con vectores ortonormales puedo formar una matriz ortogonal. ¿Cuál es la ventaja de la matriz ortogonal? Que con esta matriz ortogonal yo puedo diagonalizar la matriz simétrica. ¿Sí? Entonces así como vamos conectando todos los resultados anteriores. En el ejemplo 2, dice, considera la matriz A del ejemplo 1 y a sus vectores propios asociados.
considerando el conjunto U sub 1 y U sub 2 formado por los vectores propios de A, obtenemos el conjunto ortonormal. Claro, los vectores que teníamos en la parte superior, recordemos que eran los siguientes. U sub 1, el vector de coordenadas, menos 1, 1. Y U sub 2, el vector de coordenadas 1, 1. ¿Ya? Si bien son vectores ortogonales, pero a esos vectores los vamos a normalizar. Entonces, para ello se procede pues a calcular la norma de cada uno de los vectores y luego tomar el vector y dividir para dicha norma. Con ello, ¿qué logramos? Vamos a lograr tener vectores ortonormales. Una vez que se tengan vectores ortonormales, pues entra en juego esta proposición 3. Ella dice, mira, tú puedes formar una matriz ortogonal, ¿sí? Puedes asegurar que las columnas y las filas estén formadas por conjuntos ortonormales. Pues bien, ya normalizado el vector U sub 1 y U sub 2, pues vamos a poner el W sub 1 ahora. Vamos a considerar que son los vectores ya normalizados. Al normalizar, lo que vamos a tener justamente es menos raíz de 2 sobre 2, por acá raíz de 2 sobre 2, se preguntarán por qué razón. Resulta que la norma de U sub 1 es raíz de 2, entonces me quedaría menos 1 sobre raíz de 2. Pero las raíces, ¿sí?, no las podemos dejar en el denominador, de manera que es necesario realizar pues una, se olvida denominar, hay un término para racionalización, ¿sí? Y con ello pues se llegan a estos vectores. No, igualmente aquí al calcular, hay que calcular la norma de U sub 2, diría, mira, para calcular la norma de U sub 2, debo primero calcular la raíz de la primera entrada al cuadrado más la segunda entrada al cuadrado. Esto me da igual a raíz de 2. Entonces tomarían 1, dividen para raíz de 2. Pero saben que 1 sobre raíz de 2, estoy racionalizándolo, será igual a 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2, me queda raíz de 2 en el numerador, en el numerador. En el denominador, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado, con lo cual me queda un 2. Y es así como se llegan a estos términos, ¿no? Para que entonces raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Pues bien, estos ya son vectores ortonormales. Vectores ortonormales. A partir de estos vectores ortonormales, uno puede formar la matriz ortogonal. ¿De qué manera? Colocando estos vectores como si se tratasen de vectores columna. Entonces, miren, aquí aparece el primer vector. Por acá, el segundo vector. ¿Ya? Pues bien, esta es una matriz ortogonal, ¿sí? Una característica de las matrices ortogonales, como les indicaba arriba, es que la inversa de la matriz es igual a su transpuesta, ¿sí? Y por tanto, puedo hacer uso del teorema 4, en el cual, al tener ya una matriz ortonormal, pues tomo su inversa, multiplico por la matriz A, y multiplico nuevamente por P, y el resultado que me va a arrojar es una matriz diagonal. ¿Qué esperamos en esta matriz diagonal? Pues que los elementos que aparecen en la diagonal coincidan con los valores propios. ¿Ya? Y con ello pues logramos diagonalizar una matriz simétrica. La principal diferencia con la diagonalización que hemos visto en las clases pasadas es que al tener una matriz simétrica, la matriz que diagonaliza es ortogonal. En el resto de casos, pues la matriz no cumple con esta propiedad de ser ortogonal. ¿Ya? Vamos con el teorema 5. El teorema 5 nos dice, una matriz A es ortogonalmente diagonalizable si y solo si la matriz es simétrica. Es decir, con este teorema 5 queda pues dado que toda matriz simétrica es diagonalizable de forma ortogonalmente y viceversa, ¿no? Si tengo una matriz que es diagonalizable ortogonalmente, eso implica que la matriz sea simétrica. ¿Ya?
Y ahí tenemos dos observaciones importantes. Dice, notemos que una matriz simétrica siempre es diagonalizable. Además, lo es por medio de una matriz ortogonal. Esta matriz ortogonal cumple con que la inversa de P sea igual a la transpuesta. ¿Y por qué recalco esto? Este resultado que parecía que no es tan importante, lo recalco por lo siguiente. Como la matriz P tiene vectores ortonormales, ¿sí? Va a ser muy común que los elementos de esta matriz P, ¿sí? estén expresados en raíces. Y claro, intentar calcular el determinante, la matriz de cofactores y más para invertir a la matriz podría convertirse en un dolor de cabeza, ¿sí? Si intentamos invertir a esta matriz P. Pues resulta que al ser una matriz ortogonal, la inversa de P es igual a su transpuesta. Entonces, en lugar de utilizar todo ese proceso de calcular el determinante de la matriz, calcular la matriz adjunta, la matriz de cofactores y más para calcular la inversa, oye, pero si la inversa es igual a su transpuesta, la operación de transponer la matriz es muy sencilla. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos matrices ortogonales, y no se recurre al cálculo de la inversa, ¿sí? Siguiendo todo ese proceso, ¿no? Sí, ¿no? Básicamente lo que se hace es transponer la matriz, ¿ya? Es un resultado directo y equivalente. Dice, en tal caso, decimos que es ortogonalmente diagonalizable. La observación 2 nos dice lo siguiente. Si una matriz A tiene un valor propio, lambda sub j, con multiplicidad k sub j, es decir, si hay, vamos a considerar que hay un valor porque se repite al menos 2 veces, el espacio propio va a tener una dimensión k sub j, en este caso va a tener una dimensión mayor a 1. Esto es, existen k sub j vectores propios de A linealmente independientes asociados al valor propio lambda sub j. Supongo que ya estarán trabajando con Augusto los ejercicios de diagonalización, ¿sí? Que vimos la anterior semana. Y supongo que allí ya se habrán encontrado con ejercicios en los cuales detrás de un valor propio, ¿sí? Se presentaban dos o más vectores propios. ¿Por qué razón? Porque la multiplicidad algebraica era mayor a 1. Y adicionalmente la multiplicidad geométrica también mayor a 1. Pues esos vectores que en principio están generando al subespacio generado por dicho valor propio son linealmente independientes. ¿Sí? Son linealmente independientes. Sin embargo, para diagonalizar la matriz, nosotros requerimos que los vectores que forman parte de esta matriz ortogonal P sean ortonormales. Entonces, al tener vectores linealmente independientes, lo que vamos a hacer es recurrir al proceso de Gram-Schmidt para, tomando este conjunto linealmente independiente de vectores, obtener vectores ortogonales. Y al tener vectores ortogonales, los normalizo y con dichos vectores construimos la matriz ortogonal. ¿Estamos? Es lo que dice, con el proceso de Gram-Schmidt podemos construir una base ortonormal para el espacio propio asociado a lambda sub j. Y bueno, aquí se resumen los pasos para diagonalizar una matriz simétrica. Y nos piden trabajar con el siguiente ejercicio. ¿Sí? Entonces, tenemos los pasos. Vamos uno a uno. El primer paso, hallar el polinomio característico de la matriz A. ¿Sí? El segundo paso consiste en hallar las raíces del polinomio característico. El tercer paso, para cada valor propio de la matriz con multiplicidad algebraica k sub j, determinar una base de k sub j vectores propios para el espacio solución. Es decir, vamos a hallar los vectores propios. En el paso 4, para cada espacio propio transformamos la base obtenida en el paso 3 en una base ortonormal siguiendo el proceso de Gram-Schmidt. En el paso 5,
sea P la matriz cuyas columnas son los n vectores propios linealmente independientes determinados en el paso 4. Entonces, P es una matriz ortogonal. Y tras realizar ese producto, pues lo que debemos comprobar es que el resultado sea igual a una matriz diagonal. Bien, vamos con nuestro ejercicio que se nos plantea. Entonces, vamos paso a paso. Tendremos el paso 1. Hallar el vector característico, ¿no? Entonces, para ello, mira, el polinomio característico asociado a la matriz A, que depende de lambda, es igual al determinante de la matriz A restado lambda veces la identidad de orden 3. Entonces, sería igual al determinante de la matriz 1 menos lambda, 0, 1. 0, 2 menos lambda, 0. 1, 0, 1 menos lambda. ¿Ya? Entonces aquí se debe hallar el vector, el polinomio característico. ¿Sí? Entonces, a ver, esto lo voy a hacer de manera rápida. Se supone que ustedes ya lo tienen bien claro cómo se realiza este cálculo. A ver, denme un segundito de aperturar el aplicativo nada más para calcular este determinante. Listo, entonces el polinomio característico, en este caso, me queda menos, ¿qué es esto? Menos lambda al cubo, más 4 veces lambda cuadrado, menos 4 veces lambda. ¿Ya? Aquí podemos sacar un factor común, el menos lambda, que va a multiplicar al lambda cuadrado, menos 4 veces lambda y más 4. Y lo que tenemos aquí es un cuadrado perfecto, ¿no? Al final nos quedaría menos lambda, que multiplica a lambda menos 2, todo esto al cuadrado. ¿Listo? Ya tengo el polinomio característico. Vamos a hallar las raíces. Paso 2. Hallamos las raíces. Entonces lo que hacemos es tomar el polinomio característico e igualarlo a 0. Eso implica pues, que menos lambda por lambda menos 2 al cuadrado sea igual a 0. ¿De dónde? Tendremos los siguientes valores propios. El primer valor propio estaría dado por el 0. Entonces, mira, para que este producto sea igual a 0, bastaría que lambda tome el valor de 0. La otra posibilidad será que lambda sub 2 tome el valor de 2. ¿Sí? Y habría un tercer valor propio, ¿no? Que sería el lambda sub 3 nuevamente igual a 2. ¿Ya? Pero aquí hay que tener en cuenta que la multiplicidad aritmética de lambda sub 1 igual a 0, esta multiplicidad aritmética es igual a 1, mientras que la multiplicidad aritmética de lambda sub 2 igual a 2, esto es igual a 2, es decir, esta raíz se está repitiendo 2 veces. ¿Cómo lo podemos ver eso? O evidenciado de mejor forma, en lugar de tener lambda menos 2 al cuadrado, pues lo colocaría lambda menos 2 por lambda menos 2, y esto igual a 0. Ahí vemos que 2 veces aparece el número 2 como raíz, ¿no? Del polinomio característico. Pues bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación será calcular los vectores propios. En el paso 3.
Decimos si lambda es igual a 0, voy a hallar el vector propio. ¿Sí? El vector propio, porque sabes que la multiplicidad geométrica está siempre acotada superiormente por la multiplicidad aritmética, de manera que la cantidad de vectores que generarían el subespacio, ¿sí?, asociado a lambda igual a 0, estaría como máximo 1. ¿Ya? Entonces de aquí directamente voy a ir a la matriz ampliada. Entonces para obtener esta matriz ampliada, recordemos, íbamos a esta matriz de acá, de la cual se calculaba el determinante, y allí aplicábamos lambda, o tomábamos lambda el valor, pues en este caso de 0, ¿no? Tendríamos 1, 0, 1, 0, 2, 0, y en la tercera línea tendríamos 1, 0, 1. Lo que de la derecha todo 0. ¿Ya? ¿Qué operación podemos llevar a cabo? Por ejemplo, tomar menos fila 1, sumar con fila 3 y esto anotar en fila 3. Tenemos 1, 0, 1 y 0 en la primera fila, en la segunda fila 0, 2. Bueno, incluso aquí podríamos tomar un medio de la fila 2 en fila 2. Despacito para aquí al final obtener 0, 1, 0, 0 y la tercera fila todo 0. ¿Ya? A partir de ella, ¿qué obtenemos? De la primera línea, o de la primera fila, obtenemos que v sub 1 más v sub 3 debe ser igual a 0. De la segunda línea, v sub 2 es igual a 0. Por tanto, el conjunto solución, en el cual buscamos el vector de coordenadas v sub 1, v sub 2, v sub 3, será igual a lo siguiente. En lugar de v sub 1, ¿sí?, su equivalente, que sería menos v sub 3, despejando de esta primera igualdad. V sub 2, el valor de 0. Y v sub 3, el mismo v sub 3. Esto que va a ser igual a v sub 3, que multiplica el vector menos 1, 0, 1. ¿Ya? Pues bien, ya tengo el vector que estaría generando todas las soluciones en el espacio solución, en el conjunto solución. De manera que el espacio que se genera, ¿sí?, con este valor propio, 0, será igual, en este caso, al conjunto de todos los vectores. Vamos a poner x, y, z, ¿sí?, vectores en R3, tales que este vector x, y, z sea igual a un escalar, le ponemos a un t, que multiplica el vector menos 1, 0, 1 con t que aumenta en los reales. O si no les gusta esta notación, simplemente diremos, mire, este subespacio está siendo generado por el conjunto que contiene el vector de coordenadas menos 1, 0, 1. ¿Ya? Vemos exactamente lo mismo. Pues bien, vamos ahora a hallar los vectores propios detrás del segundo valor propio. Lambda igual a 2. Entonces, el número siguiente. 1 menos 2 menos 1, 0, 1 y 0 en la primera fila. En la segunda fila, 0. Luego tendríamos 2 menos 2, 0, 0, 0 en la segunda fila. En la tercera fila tendríamos 1, 0, 1 menos 2, menos 1, 0. ¿Ya? ¿Qué operación vamos a llevar a cabo? Tomar fila 1, sumar con fila 3 y esto anotar en fila 3, con lo cual lograremos tener lo siguiente: menos 1, 0, 1 y 0 en la primera fila, y en las restantes filas va a aparecer todo igual a 0, ¿no? ¿Ya? Pues bien, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que v sub 1 más v sub 3 debe ser igual a 0. Por tanto, el conjunto solución, el conjunto de todos los vectores con entradas v sub 1, v sub 2 y v sub 3.
¿Ya? ¿Dónde? ¿Qué tendremos en este caso? Pues v sub 1, su equivalente va a ser menos v sub 3. ¿Sí? V sub 2, pues en este caso, v sub 2 mismo. V sub 3, el mismo v sub 3. Ahora, esto de aquí yo lo puedo expresar como la suma de v sub 3 que multiplica el vector menos 1, 0, 1, ¿sí? Más v sub 2 que multiplica el vector, perdón, aquí 0, 1, 0. ¿Sí? Uno de los errores comunes que suelen cometer los estudiantes en este punto, ¿sí? Debe ser, perdón, aquí estoy cometiendo un error, ¿sí? Soy el primero que comete el error. Es menos v sub 1 más v sub 3, de manera que al despejar v sub 1 en función de v sub 3, este menos se quita. Y tenemos estos dos vectores, ¿ya? Uno de los errores comunes que cometen los estudiantes, ¿sí? Es asumir que aquí v sub 2 debe ser igual a 0. Y claro, yo siempre cuando cometo este error les digo, pero ¿de dónde obtienes esta condición? Me suelen decir, es que las filas, ¿sí? La fila 2 y la fila 3, todos elementos son iguales a 0. Les digo, no. Los coeficientes son iguales a 0, pero los valores que toma v sub 1, v sub 2 y v sub 3 no son iguales a 0. Cosa distinta, en cambio, que se obtiene en esta segunda ecuación. En esta segunda ecuación, si me dice, mira, 1 multiplicado por la segunda entrada, que sería v sub 2, debe dar como resultado el 0. Esto me está llevando a que la segunda entrada, v sub 2, sea igual a 0. Pero acá no. ¿Estamos? Entonces, a no cometer ese tipo de errores. Pues bien, ya tengo los dos vectores en este subespacio, o en este conjunto solución. Y justamente, ¿qué sucede con estos dos vectores? Pues estos dos vectores son linealmente independientes, estos dos vectores. ¿Ya? Debemos verificar que estos dos vectores, junto al vector anterior, sean ortogonales. Bueno, aquí voy a escribir primero el subespacio generado. Tendremos aquí que este subespacio está siendo generado por el conjunto que contiene los vectores 1, 0, 1, el vector 0, 1, 0. ¿Ya? Pues bien, ya con ello, lo que nos queda, ya tenemos el tercer paso, vamos al cuarto paso que decía, para cada espacio propio transformamos la base obtenida en el paso 3 en una base ortonormal mediante el proceso de Gram-Schmidt. Entonces vamos a normalizar los vectores. Vamos al paso 4. Paso 4. Entonces tomamos el primer vector, v sub 1, en este caso el vector de coordenadas, menos 1, 0, 1, y vamos a normalizar. Para normalizarlo, vamos a denominarlo w sub 1. W sub 1 debe ser igual a v sub 1 dividido para la norma de v sub 1. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual la norma de v sub 1? Pues en este caso, esa norma será igual a la raíz, ¿sí?, de la suma de cuadrados de cada uno de los elementos. Entonces tendríamos menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Al final, raíz de 2, ¿no? Y esto se multiplica el vector menos 1, 0, 1. ¿Sí? Pues bien, hay que racionalizar esto, de manera que podría multiplicar por raíz de 2 y dividir por raíz de 2 para no afectar la expresión. Y me voy a quedar con el siguiente vector. Menos raíz de 2 sobre 2, 0, y raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Este es el primer vector normalizado. Vamos con el segundo vector. Aquí es muy importante lo siguiente. Verificar que los dos vectores que están dentro de este subespacio sean ortogonales. Primero, la pregunta es, ¿son ortogonales?
Y claro, realizamos así bien rápido el producto interno, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0. ¿Son ortogonales? Sí. Cuando son ortogonales, ya únicamente me preocupo de normalizarlos. Pero ¿qué sucede si en algún ejercicio estos dos vectores no fuesen ortogonales? Pues habría que recurrir al proceso de Gram-Schmidt para tomar esos dos vectores que son linealmente independientes y convertirlos en vectores ortogonales. Ese sería un paso adicional a realizar. Pero como en este caso son vectores ortogonales, ya simplemente nos centramos en la normalización. Entonces aquí el vector siguiente sería el 1, 0, 1. Aquí nuevamente vamos a normalizarlo. Para ello tomamos este vector, tenemos que dividir para su norma. La norma de este vector nuevamente va a ser la raíz de 2, porque tomaríamos cada uno de sus elementos, le vamos al cuadrado y sobre eso sacamos la raíz. ¿Ya? 1 cuadrado más 0 cuadrado más 1 cuadrado, 2. Raíz de 2. Que multiplica el vector de coordenadas 1, 0, 1. Pues bien, aquí igualmente racionalizando, multiplicando y dividiendo para la raíz de 2. Lo que se va a obtener será raíz de 2 sobre 2, 0 y raíz de 2 sobre 2. Segundo vector ortonormalizado. Ya, el tercer vector tiene elementos 0, 1, 0. Igualmente aquí tomamos ese vector, dividimos para su norma. Resulta que su norma en este caso es 1, que nos va a quedar 0 cuadrado, 1 cuadrado, 0 cuadrado. Al final 1. Raíz de 1, 1. Entonces el vector va a ser exactamente el mismo. Pues bien, ya con estos vectores normalizados, en el paso 5, armamos la matriz P. Entonces esta matriz P toma los vectores en forma de columna. Entonces tendríamos raíz de 2 sobre 2, 0, y por acá raíz de 2 sobre 2. La segunda columna, raíz de 2 sobre 2, 0, raíz de 2 sobre 2. Y la tercera columna, 0, 1, 0. ¿Ya? Algo importante y algo que también suelen confundirse los estudiantes. Piensan que esta matriz P debe ser simétrica. No, en ningún momento se ha indicado aquello. Lo que sí tenemos es que la inversa de P es igual a invertir a esta matriz, lo cual es muy distinto, ¿no? Y ya en el paso 6, en el paso 5, ¿no? ¿Cuántos pasos eran? En el paso 5, amigo, ya teníamos la matriz y utilizamos este producto. Entonces, además, aquí vamos a tomar la inversa de P, multiplicar por A y multiplicar por P. Hicimos un ratito, la inversa de P la podemos obtener simplemente transponiendo la matriz. Entonces, la transpuesta de P por la matriz A y por P. ¿A qué va a ser igual? Entonces, vamos a transponer la matriz. Tendríamos menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 0. Por acá el 0, 0, 1. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 0. Esto va a multiplicar a la matriz A con elementos 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1. Y esto multiplicaremos por la matriz P, menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 0, 0, 0, 1, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 0. ¿Ya? Realizamos el producto. En este caso la primera matriz la voy a mantener. Menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Aquí hacemos una raíz. 0, 0, 0, 1. Bueno, aquí lo tedioso es realizar estos productos, ¿no? En donde aparecen fracciones y raíces. Pero bueno, no hay mayor complejidad tampoco detrás de multiplicar dos matrices. Pues bien,
Tomaríamos la primera fila por la primera columna, 1 por esta raíz, me tendría menos esta raíz, 0, 1 por esta otra raíz, al final 0. Luego, segunda fila por primera columna. 0 por esta expresión, 0, 2 por 0, 0, 0 por esta expresión, 0. Luego, tercera fila, primera columna, nuevamente 1 por esta expresión, por esta raíz, menos esa raíz, acá 0 por 0, 0, 1 por esta raíz, dicha raíz, nuevamente el 0. ¿Ya? Luego tomamos primera fila, segunda columna. 1 por esta raíz, 0 por 0, 0, 1 por esta raíz, dos veces la misma raíz, al final, raíz de 2. Luego, segunda fila, segunda columna, 0 por esta expresión 0, 2 por 0, 0 y 0 por 0, 0. ¿Ya? Luego, tercera fila por segunda columna. Vamos a tener exactamente la misma respuesta anterior, raíz de 2, ¿no? 1 por esta expresión, 0 por 0 y 1 por la misma expresión, dos veces la misma expresión. ¿Ya? Y luego vamos con la primera fila y la tercera columna. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Segunda fila, tercera columna. 0 por 0, 0. 2 por 1, 2. 0 por 0, 0. Parece un 2. Tercera fila, tercera columna. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Y 0. Al final todo esto, 0. ¿Ya? Y ahora llevamos a cabo la multiplicación entre estas dos matrices. Como vemos que la primera columna es 0, pues cuando tomemos cualquiera de las filas y multiplicamos por esta columna, todo nos va a dar 0, ¿no? 0, 0 y 0. ¿Ya? Ahora vamos con la segunda, primera fila, segunda columna. Entonces tendríamos menos raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2, lo que me daría sería menos 1. 0 por 0, 0, y raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2, me daría 1. Menos 1 y 1, 0. Luego, segunda fila, segunda columna. Raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2, me daría 1. 0 por 0, 0, y luego raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2, nuevamente 1. 1 y 1, 2. ¿Ya? Tercera fila, segunda columna. 0 por raíz de 2, 0. 1 por 0, 0. 0 por raíz de 2, 0. Luego, primera fila, tercera columna. Esta raíz por 0, 0. 0 por 2, 0. Y esta otra raíz por 0, 0. Luego, segunda fila por tercera columna. Esta raíz por 0, 0. 0 por 2, 0. La raíz por 0, 0. Y ahora vamos a tercera fila, tercera columna. 0 por 0, 0. 1 por 2, 2. Y 0 por 0, 0. Al final, miren lo que me queda. La siguiente matriz, en donde los elementos que aparecen en la diagonal principal, pues coinciden con los valores propios. ¿Ya? Y esto es lo que tiene que ver con la diagonalización ortogonal. ¿Sí? O también denominada diagonalización simétrica. Diagonalización sobre matrices simétricas. Y bien, hasta ahí la sesión de hoy. No sé si tienen alguna inquietud, muchachos. Como pueden evidenciar, los pasos son bastante claros, ¿no? Siempre partimos por obtener primero el polinomio característico, hallar las raíces, encontrar los vectores propios. Aquí se adiciona un paso en el caso que los vectores, que un valor propio, a partir del cual se define su espacio asociado y este tenga dos o más vectores. Si bien estos vectores son linealmente independientes, en el caso que no sean ortogonales, hay que recurrir al proceso de Gram-Schmidt. Cuando ya tengo directamente vectores ortogonales, simplemente hay que normalizarlos. Y ya todos los vectores, una vez que están normalizados, formarán parte de la matriz ortogonal P, en donde estos vectores se colocarán en forma de columna. Con lo cual, el último paso que resta es ya realizar el producto. Aquí es importante tener en cuenta que la inversa de la matriz ortogonal
se obtiene simplemente transponiendo a dicha matriz. Y con eso nos ahorramos pues un montón de trabajo. Vamos. Y bueno, hasta ahí la sesión de hoy. No sé si tengan alguna inquietud. Ya les había comentado en clases anteriores que la siguiente semana destinaremos pues las 4 horas a realizar un repaso. Si nos compartirán, supongo ya el fin de semana, alguna hoja de ejercicios sobre la cual trabajaremos la siguiente semana. Pero es importante que tengan todas sus dudas también anotadas para que en esa clase pues, se vayan despejando dichas dudas, ¿no? Y lleguen, ¿sí?, con todo el panorama claro al examen del segundo bimestre. Eso, chicos, no sé si tienen alguna inquietud de la clase de hoy, alguna pregunta adicional. ¿Ninguna? Ok, chicos, les agradezco mucho. Tengan un buen día. Pasen bien. Se cuidan todos. Inge, buenos días, disculpe. ¿Para qué fecha